Hola, hola a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a un capítulo otra vez del podcast Mujeres Transformando. Soy Cindy Moreno y ese día, lastimosamente, Abby no nos va a poder acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo por una situación que ella está atravesando. Y pues también a ustedes les doy la bienvenida y también a Oscar otra vez, porque vamos a continuar la conversación y el capítulo anterior que fue de la minería. Ese día vamos a empezar a hablar otra vez de la minería, pero desde otra perspectiva. Así que, Oscar, bienvenido otra vez a los micrófonos de Mujeres Transformando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas, todes y todos. Un abrazo para Abby, nuestra solidaridad en estos momentos. Y acá estamos con gusto para responder preguntas. Gracias, Oscar. Bueno, vamos a dar paso a esa conversación y vamos a seguir hablando de lo que estábamos conversando el capítulo pasado y era acerca de la minería. La vez pasada, Oscar, abordamos los puntos de qué era la minería, cuáles eran los impactos, pero ahora todo eso se ha dado porque, bueno, como ya sabemos y creo que es de conocimiento de la población, se derogó, ¿verdad? Una ley que estaba prohibida desde el 2017, ¿cierto? Entonces, bueno, contanos, Oscar, ¿en qué consiste esta ley? Bueno, esta nueva ley aprobada, déjenme decirle que es una ley que incluso es más nefasta que las leyes anteriores. Antes de la ley de prohibición de minería metálica, que entró en vigencia el 29 de marzo, que se aprobó el 29 de marzo del año 2017, había legislación que regulaba la actividad minera. La primera legislación que nosotros tuvimos en el país sobre la actividad minera data de 1922, se llamaba Código Minero. En él se regulaban algunas obligaciones que tenían los mineros, tanto la minería artesanal como la minería industrial, y entre ellos la minería aurífera, que es la minería metálica, con el Estado. Luego, en 1936, se aprueba una nueva ley de minería metálica que impone también algunos niveles de tributos, algunas obligaciones para las empresas mineras, y así hubieron algunas reformas. En 1987 hubo otra reforma. En 1995 se aprueba la ley de minería metálica en el país. Sí. Y esa se reforma en el 2001. Entonces hemos tenido a lo largo de los años legislación que regula la actividad minera en el país. Y en el 2017, como bien lo decía usted, el 29 de marzo del 2017 se aprueba una ley de prohibición de minería metálica. Esa nos duró ya 8 años casi, y el 23 de diciembre del año pasado se deroga y se aprueba una ley, que es una ley de minería, Ley General de Minería Metálica. Sí. Esta ley tiene varias características. En principio es una joyita del neoliberalismo. O sea, desde donde se vea privilegia al mercado, privilegia a la empresa transnacional, a la empresa minera, y el Estado casi está destruido en esta ley. Eso te iba a preguntar, de que a quiénes mayormente beneficiaba ese tipo de acciones contra el medio ambiente. Correcto. Sí, a las comunidades, como dicen ahora, estamos en cimientos, que hay oro, pero en realidad ese oro, esos metales que se extraen, ¿realmente van a llegar a beneficiar a la población? ¿Es de provecho de verdad todo esto que están proponiendo? ¿O en realidad son falacias que dicen nuestros gobernantes? Se han dicho varias mentiras en torno sobre todo a la ley. Y yo los invito a que la lean, la Ley General de Minería Metálica, porque es importante desmentir varias cosas y visibilizar otras. Empezando a leer la ley en el artículo 2, por ejemplo, dice que le corresponde al Estado, a través de la Dirección General de Minas, la movilización de materia prima extraída o procesada. Es decir, dentro del ciclo de producción, el costo de extraer y de transportar la materia prima le va a corresponder al Estado. Ese costo se lo desembaraza a la empresa privada. Pero más adelante también la ley establece otras aberraciones que nos parecen a nosotros. Y es cuando habla de que el Estado va a ser el único, en el artículo 6, autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país. Es decir, aparentemente el Estado va a ser el único beneficiario de estas empresas. Pero más adelante el mismo artículo nos dice,
¿A través de qué? A través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta, las cuales deberán cumplir con las regulaciones que establezca la dirección, es decir, a través de los asocios públicos privados. El Estado va a tener participación a través de una empresa privada, pero la ley no regula cuánto es el porcentaje de participación. Es decir, que la empresa privada puede tener un 99% de acciones y el Estado solo 1%. Y en esa medida va a ser la empresa privada la beneficiaria. En legislaciones anteriores, el nivel de porcentaje de participación incluso era del 50% para el Estado y el 50% para la empresa privada. Pero además, este tipo de concesiones que por mandato constitucional deben de pasar por la Asamblea Legislativa, pues la misma ley deroga. Y la misma ley establece ese artículo que es el 103 de la Constitución, donde obliga al Estado a que sea la Asamblea a que se otorgue a través de la Asamblea Legislativa una concesión. Establece el artículo 6, no requerirán el otorgamiento de concesión ante la Asamblea Legislativa. Es decir, esta ley, que es una ley especial, se pone por encima de otras leyes, incluso contradiciendo a la ley de medio ambiente y a la misma Constitución. Eso lo reza la misma ley porque esta ley fue bien pensada, o sea, no es una ley a la ligera. Ellos tienen muy bien pensado y muy bien elaborada la ley a su conveniencia, ¿ya? En donde en el último artículo, en los últimos artículos, el 31 establece que la presente ley, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier otra normativa que la contraríe. Pero esto, perdón que te interrumpa, pero toda esta ley no estaría en contra, por decirlo así, del artículo 1 de la Constitución que dice de que el Estado tiene que ser garante de que nuestros derechos, por ejemplo, uno de nuestros derechos es que ellos nos cuiden y cuiden el medio ambiente y que nos cuiden a nosotros como parte de la población. Entonces, toda esta ley, Oscar, ¿no está en contra de ese artículo? Correcto. Fíjese que la ley para nosotros es inconstitucional. Por eso se está en una campaña de presentar una demanda de inconstitucionalidad, porque en principio violenta. Hay que decir que nuestra Constitución es antropocéntrica. Es decir, pone al ser humano al centro de la actividad. No es como la Constitución, por ejemplo, de Cochabamba, que pone a la vida en el centro de todo. Pero aún así, el artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, moral, libertad, seguridad, trabajo, propiedad, posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de sus derechos. Y de igual manera, el artículo 107 de la Constitución perdón, 117 establece, es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación y aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Se prohíbe la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. Es decir, la misma Constitución está prohibiendo lo que la ley ya establece. Pero además hay violación a tratados internacionales. El Protocolo de San Salvador, por ejemplo, en su artículo 11 establece de que tenemos derecho todos y todas y todos a un ambiente sano. Y esta ley, pues, obviamente va en contra de eso. En contra totalmente de los artículos que nos acabas de leer. Y no solo violenta la ley de medio ambiente, por ejemplo, no establece como requisito la consulta, sino que además violenta la Constitución y tratados internacionales y tiene otras cosas que a nosotros nos hacen decir son peorcitas que las leyes anteriores. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental se los voló la ley. Ya no es necesario estudios de impacto ambiental ahora para que la empresa minera comience. Pero y todas esas acciones, ¿hubo alguna comisión de la Asamblea o que destinara el gobierno en sí al estudio? ¿Es de conocimiento de la población ese estudio, Oscar? ¿O todo lo han hecho bajo, literal, como decimos a los salvadoreños, bajo de agua?
No, prácticamente lo hicieron en casa presidencial, se envió a la Asamblea Legislativa, lo conocieron hasta ahí los diputados, y con unas 5 presentaciones, 5 láminas que se hicieron en la Asamblea, pues ya se aprobó la ley. No tuvo mayor discusión. Ese, digamos, es otro de los argumentos que nosotros tenemos para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Porque uno de los requisitos fundamentales en los procesos de formación de ley es el debate, y es además que esta debe estar motivada, fundamentada y argumentada. Esta ley no cumple esas características. Y con las participaciones, con lo que usted nos mencionaba, fíjese que el artículo 2 de la Ley de Medio Ambiente, que nos habla de las garantías a un ambiente sano, pero también en la Ley de Medio Ambiente, en su artículo 8, 9 y 11, obliga a que las personas deben de estar informadas sobre las medidas políticas ambientales, sobre la gestión ambiental, pero además tienen derecho, en el artículo 11, literal D de la Ley de Medio Ambiente, a la participación, es decir, a que se les consulte. Esta ley es inconsulta, por lo tanto es ilegítima. Y le decía yo que se vuelan los estudios de impacto ambiental, algo que incluso las leyes anteriores tenían. Y ahora solo se hacen estudios de reconocimiento superficial y prospección. Pero además estos estudios los puede hacer el Estado. O sea que ellos mismos... Pero el Estado a nosotros como salvadoreñas, no nos ha realizado ninguna consulta. Y no nos ha presentado algún estudio, lo que tú estabas diciendo. Entonces, en este caso, Oscar, puntualmente, el gobierno... Claramente, ¿verdad? Estamos viendo que pues antepone los intereses económicos, que no sabemos exactamente qué hay detrás de todo esto, ante los derechos de la población. Porque esto en realidad parece que, y digo parece porque vamos a especular, ¿verdad? Que si se da en una mina, ellos hablaban de la minería sostenible, que hemos visto hasta videos en redes sociales donde desmienten que por qué los impactos de la minería aquí en el país van a ser menores, por qué nos beneficia a nosotros. Habían esas especulaciones de que nos iban a dar hasta un lingote de oro, que por ahí lo escuché, y me causó gracia y ahora se lo comparto a ustedes. Porque en realidad creo que estamos muy mal informados sobre todo el tema de la minería. Pero de darse esto y de seguir en marcha todo esto, Oscar, ¿cuáles serían los departamentos aquí en el país que se verían más afectados por esto? Sí, fíjese que según lo que ha publicado el gobierno, tenemos algunos proyectos ya mineros que ellos han identificado. Por ejemplo, el Zapote. El Zapote queda en el distrito de Metapán, en Santa Ana Norte. Déjeme decirle que en el Zapote ya hay explotación ahorita extractiva a través de la Holcim. También han identificado Potonico, en Chalatenango, Santa Rita en Cabañas, El Dorado en Cabaña Este, que es, digamos, el más avanzado que se tiene, Montecristo en Morazán Sur, Cerro Colorado, en Santa Ana. Aquí en San Salvador, en San Salvador Norte está el Paisnal, La Calera en San Vicente, Potosí en San Miguel, que la mina Potosí, uno haciendo una investigación, un rastreo, resulta que en 1934, 1938 estaba a nombre de Ricardo Crit, esa mina. O sea, una de las fracciones de la oligarquía que está más cerca de este gobierno con antepasado minero es la familia Crit. Entonces, quizás por ahí nos da algunas luces de por dónde podría... Más o menos, por dónde va encauzado todo eso del proyecto de la minería. Correcto. Y de San Miguel tenemos Guapinol, Hormiguero, El Gigante, Santa Clara, San Sebastián. Son proyectos mineros. Son proyectos mineros, pero además, si retomamos el último estudio que hizo el PNUD sobre las características de estos municipios o de estos departamentos, por ejemplo, la ley establece que en las zonas urbanas debe de haber, la ley general de minería metálica, en las zonas urbanas debe de haber un permiso especial para que exista actividad minera, pero en la zona rural no. Entonces, si nos vamos al cuál es el porcentaje de habitantes en las zonas rurales donde están estos proyectos extractivos, tenemos, por ejemplo,
que en Santa Ana, para tomar un ejemplo. Un poquito para allá, el micrófono. Dale. Lo que tenemos acá, en todos estos municipios, para no irnos uno por uno, es que más del 70% de la población vive en la zona urbana, en la zona rural. Es decir, va a afectar a más del 70% de la población. Pero también... ¿Y qué pasa con el otro 30%? Digamos, hay afectación también para el otro 30%. Lo que quiero visibilizar es que la mayoría de la población que se va a ver afectada y que por lo tanto debería tener un derecho a que se le consulte al menos, es ese 70% en la zona rural donde no es necesario un permiso, sino que es en la zona urbana. En caso exista en la zona urbana un proyecto minero, entonces se necesita el permiso o la autorización de la Dirección de Minas. Pero lo que ha identificado el gobierno, ninguno está ubicado por el momento en la zona urbana. Esto es así delimitando que el último estudio que hizo la Pacific Rim, ellos necesitaban 50 kilómetros cuadrados para establecer su mina. Es decir, ese es el margen que le han dado a cada hoyo que van a ir a hacer para sacar ese montón de tierra y hacer el proceso de lixiviación e intentar sacar el oro. Entonces, ese, digamos, el espacio directo donde va a existir la mina, pero obviamente sus afectaciones van a ser en todo el territorio nacional, o sea, porque van a contaminar el agua. Solo con el proceso de exploración, que es sacar ese montón de piedras y de tierra, lo que genera es que libera metales pesados, y esos metales pesados van al agua, van a los mantos acuíferos. ¿Y al aire? Y exacto, además, imagínense ustedes toda esa polvareda. Eso le iba a comentar yo, y las personas que, por ejemplo, padecen de asma, de neumonía, que tienen alguna afectación pulmonar, ¿no se van a ver afectadas por este tipo de proyectos? Correcto. Como le digo, nos vamos a ver afectados todos aquí en el país, porque hay afectación directa en el aire, hay afectación directa en el agua, en la tierra. La tierra, déjeme decirle que queda estéril. O sea, ahí ya no se va a poder sembrar nada. Ya no se va a poder cultivar nada. Pero además con la contaminación en el agua, todos aquellos agricultores que utilizan el agua para sus riegos, para sus cultivos, ya no la van a poder utilizar. O sea, este país va a padecer hambre, va a entrar en una crisis de hambre, producto de la actividad minera. No solo son los 50 kilómetros cuadrados del hoyo donde van a ir a hacer la mina, sino que todas sus afectaciones que esto trae. Esto responde obviamente a... La minería, digamos, no es un tema, no es algo temático, porque lo han querido también deslegitimar así, sino que el abordaje es el enfoque estructural que esto tiene, porque responde justamente a una visión de cómo resolver o cómo pretender defender sus intereses. ¿Por qué en este país no se le apostó, por ejemplo, a la agricultura? A que por lo menos cultivemos lo que nos tenemos que comer. Aquí no cultivamos ni siquiera los frijoles. Los frijoles vienen de Etiopía, por ejemplo, o de Nicaragua, o de Guatemala, algunas verduras. Pero no los cultivamos nosotros. Entonces la opción que ha tomado, entre comillas, este gobierno, es decir, bueno, entonces saquemos el poco oro que tiene. Y es la filosofía de cómo abordar la vida. Fíjese que ahora nos encontramos en la mañana, por ejemplo, que la Comisión en la Asamblea Legislativa está discutiendo unas reformas al Código Penal. Y lo pongo como ejemplo de cómo el Estado o el gobierno mira la vida. Y resulta de que en las reformas del Código Penal ahora tiene más penalización el hurto agravado que el homicidio y la violación. Es decir, va a tener de 20 a 30 años el hurto, ¿ya? Y va a quedar en 26 años la máxima para la violación y el homicidio. Esa es la ponderación de la vida que le da este gobierno a la gente. La verdad que creo que a todas luces no queda duda que obviamente las prioridades del gobierno son muy diferentes a las que comúnmente nos habían planteado, por ejemplo, en las campañas electorales, que muchas veces hablaron de esto, de lo otro, del tema. Y creo que para ser un gobierno que menciona a Dios en muchísimas cosas, es el que menos realmente lo tienen en cuenta a la hora de plantear alguna solución o ley
para que ese país pues sea un poco mejor para todos y para todas, ¿verdad? Entonces, yo también quiero traer algo a colación ahora, que según una encuesta realizada por la UCA, la mayoría de la población rechaza la minería metálica. Y esto, Oscar, ¿a qué se debe, según su experiencia, claro, y su experticia, a qué cree que se debe toda esta desinformación de los peligros y la manipulación claramente que está haciendo tanto el gobierno como, pues sí, otras personas, llamémosle en este caso, los influencers, por ejemplo, que están a favor del gobierno? Hemos visto y hemos recibido muchísimo bombardeo en redes sociales. Por ejemplo, yo un día de esa semana estaba monitoreando ese tema y me llamó la atención de que un perfil que claramente era una persona troll, hablaba, y lo principal que el tema que quiso colocar en la mesa fue: la minería metálica es buena en El Salvador porque eso nos va a sacar de la pobreza. Pero creo que todos aquí, todas los que nos pueden estar viendo, escuchando a través de las plataformas de la colectiva Feminiza, se pueden dar cuenta que esto no nos va a dejar en la riqueza. Al contrario, esto, lo que tú mencionabas, va a traer mucha hambruna, va a traer pobreza, ¿por qué no? Desplazamientos forzados, porque ya tú lo decías, la tierra donde ellos van a minar, esa tierra va a quedar estéril. Entonces, las personas, por ejemplo, que viven de la agricultura, ¿cuáles son las opciones que van a tener? Las personas que, por ejemplo, viven de la pesca, si toda esa contaminación llega a los ríos, obviamente los pescados o lo que sacan de ahí, ¿verdad? Los otros animales van a quedar, pues, que ya no va a ser habitable el ecosistema que está en ese lugar. Entonces, ¿cuáles son, Oscar, las opciones que el gobierno está brindando? ¿Tú tienes conocimiento de eso o el gobierno lo ha manejado con un hermetismo como hasta ahora la situación del proyecto de la minería? Yo creo que el gobierno sabe que hay dentro de la población una conciencia antiminera. Sí. O sea, la mayoría de la gente, incluso me atrevo a decir más que lo que sacan las encuestas. Porque cuando uno habla con la gente en la cotidianidad, la mayoría manifiesta en la comunidad, en la familia, en el trabajo, en las escuelas, de su posición antiminera. Sí. O sea, hay una conciencia de eso. Porque no es primera vez que la minería amenaza directamente a nuestro país. Y en todo esto hay un proceso formativo incluso que empezó por ahí por 2001, cuando hubo unas demandas al Estado salvadoreño. En el 2005 se da una ofensiva, una campaña para informar a la gente sobre los impactos de la minería. Y esto ha generado que exista una conciencia antiminera. Pero como hay una conciencia antiminera, también esto se contrapone a los intereses del gobierno. Claro. Y por lo tanto puede generar un factor de conflictividad, incluso dentro de las comunidades. Porque en las comunidades todos y todas y todos nos vamos a ver afectados, pero la comunidad directamente, en principio, ahí se va a visibilizar el conflicto. ¿Por qué creo yo que va a pasar así? Porque cuando llegue la empresa, y como usted muy bien lo decía, la comunidad no tenga opciones, no tenga alternativas, más que salir, o sea, desplazarse. En principio, dejar sus tierras, ya, porque ahí va a funcionar la empresa minera y no va a ser habitable. En segundo lugar, porque el agua que ellos utilizan ya no va a poder ni utilizarse para el consumo, ni utilizarse para las actividades domésticas. Sí. Y además porque va a ser imposible vivir con aire contaminado. Entonces, eso va a posicionar a la comunidad o en la defensa de la vida, ¿ya? Que es la defensa del agua, la defensa del territorio, la defensa del aire, o a la empresa minera y al gobierno que van a defender sus intereses económicos, ¿no? Sí. Y ahí va a estar los primeros estallidos de conflictividad en las comunidades. Creo que esto también es un poco incongruente a mi punto de vista, claro. Porque creo que esto sí tiene no tiene tantos beneficios, sino que al contrario, tiene muchísimos contras, y eso incluso puede afectar a las personas que lo están proponiendo hacerlo. Entonces, es de verdad que llama mucho la atención el hecho de a quién o por
qué en realidad el gobierno está tomando esta decisión de volver otra vez al pasado, de tener minería aquí en el país. Y si ellos han visto que antes se causó muchísimo daño, tanto ambientalmente hablando, como a personas. Porque me imagino que yo escuchaba, me acuerdo, una conferencia del presidente donde decía de que tenemos estrés hídrico. Pero si teníamos, él decía algo, parafraseándolo, si él decía que tenemos estrés hídrico antes, y entonces ahora ya no lo íbamos a tener porque íbamos a estar en la misma condición. Entonces, pero todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado y lo que tú nos has comentado, obviamente no va a ser así, eso va a aumentar. Entonces, es de verdad preocupante el hecho de ver que nuestros gobernantes no están pensando en la población, no están pensando realmente en que el país progrese y se desarrolle de diferente forma como lo ha hecho hasta el momento. Y creo que el progreso y el desarrollo son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad, Oscar? Entonces, pero ¿qué crees tú que debemos hacer los ciudadanos, las ciudadanas, para unirnos al rechazo de esta ley? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O cuáles acciones, mejor dicho, tú nos recomiendas hacer para poder bloquear esto y que el gobierno quizás nos escuche a las leyes ciudadanas de ese país y detengan ese proyecto y deroguen esa ley, ¿verdad? Porque ya está aprobada. Ya está aprobada. Uh-huh. Ya está aprobada y ya está vigente esta ley. Yo en principio invito a que leamos la ley, porque de esa manera vamos a estar informadas, y no nos van a engañar. Sí. Ya, porque todo el discurso desde el gobierno, desde el grupo gobernante, es que incluso se atreven a decir que la minería va a traer beneficios ambientales al país. Uh-huh. Que no sé de dónde lo sacan o realmente creen que la población sí tiene una ignorancia extrema y hasta un desprecio a la inteligencia de la gente, ¿no? Claro. De plantear eso. Leerla para desmentir. Como decía, es una ley que se pone atrás de las leyes anteriores de minería, es una ley peorcita, se vuelan los estudios de impacto ambiental, la obligación de remediación le corresponde solo al Estado. No hay ningún tipo de obligación de la empresa minera de tributarle al Estado como para decir es que si entramos al negocio de la minería esto va a traer beneficios no solo por el oro sino porque la empresa va a pagarle al Estado. Es mentira. La ley no regula nada de eso. El Código Minero anterior hablaba del 50%. 50% para el Estado, 50% para la empresa minera. No es que la ley anterior sea buena, ¿no? Pero incluso esta es más nefasta que las leyes anteriores que permitían la minería. Entonces, en principio, que la leamos, que la discutamos, la comentemos con la familia, con los amigos, las amigas, la comunidad, en las universidades, en las escuelas, que hagamos una discusión, una ofensiva informativa nuevamente, lo que están haciendo desde la radio también, informando a la gente. Una ofensiva de información para que no tiendan a confundirnos. Hoy es más difícil que nos confundan por todo el ataque mediático desinformativo que hay. Sí, totalmente. Y luego sumarnos a las acciones convocadas desde distintos sectores. Vean, esto convoca. La minería no es un tema de partidos políticos, no es temático, es que es de los ambientalistas y de las ambientalistas, ¿no? Esto es un problema estructural y es la defensa de la vida la que tenemos que hacer. Que firmemos, hemos entrado a una campaña de recolección de firmas para presentar una demanda para que se declare inconstitucional la minería metálica, pero también para agotar una instancia e ir ante el Comité Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para interponer también una denuncia al Estado salvadoreño, luego de agotada la demanda de inconstitucionalidad, para que aplique medidas cautelares al Estado y que prohíba que entre en vigencia esta ley hasta que hasta que la CIDH pues resuelva, ¿no? Y Oscar, me surge ahorita la duda de ser el caso que esto siga avanzando. ¿Qué opciones tenemos los salvadoreños para lo que tú estás mencionando ahorita?
¿a qué institución nos debemos abocar e ir para detener ese proceso? ¿Algún, no sé, un juzgado ambiental? Eso, o sea, aquí en el país ellos no pueden detener ese avance de esa ley. Fíjese que el problema es que le mencionaba con el carácter especial de la ley. O sea, esto jurídicamente hablando, ¿verdad? Aunque sí hay alternativas. Yo lo que invito a la gente es que utilicemos todos los recursos legales que tengamos. Sabemos que la Corte Suprema de Justicia a mucha gente le genera desconfianza por sus obvias resoluciones, pero cuando ellos hacen un análisis de la ley, de qué ley prevalecerá, digamos, prevalece, porque así lo consignaron en su artículo 31, la Ley General de Minería Metálica, por su carácter especial en cuanto haya contradicción. Sí. Pero siguen vigentes otras disposiciones. Por ejemplo, antes teníamos minería, pero también había una resistencia a que comenzaran a otorgar los permisos de explotación porque tenían que haber consultas en las comunidades. Entonces, obligar desde las municipalidades también a que informen. Por ejemplo, han declarado en reserva toda la información que tiene que ver con la minería metálica, ¿ya? O sea, si alguien va y pregunta, mire qué proyectos mineros hay, eso es información reservada. ¿Pero eso no está en contra de la ley? Eso está en contra de la ley de acceso a la información, pero además ellos dicen de que es por secreto comercial. Es decir, que esto puede generar competitividad desleal entre otras empresas. Claro, ese es el argumento de ellos, ¿no? Pero han declarado en reserva esa información. Entonces, ahí hay una lucha también, porque eso contradice la ley de medio ambiente que obliga a que la comunidad esté informada y que obliga al Estado a consultarle antes de que inicien esos proyectos mineros. A organizarnos en las comunidades. Hay que estar alertas. Y si escuchamos presencia de actividad minera, denunciarla públicamente, acercarnos a los lugares donde se están recogiendo las firmas. En todas las actividades públicas en rechazo a la minería hay recolección de firmas. Incluso la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana se han sumado a esto, la ELIM también se ha sumado a esto. Acercarnos, pues las iglesias históricas se han sumado, porque como decíamos, es un problema que convoca y con diferentes intereses. Uno puede tener diferencias en muchas cosas, pero con la minería varios sectores se están uniendo en contra de esta política del gobierno. Sí, creo que y también es una oportunidad para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que se acerque y forme parte de esas acciones que mencionaba Oscar para detener el proceso de ese proyecto que el gobierno se quiere implementar aquí en el país. Si bien lo decía Oscar, ya existe aquí en el país, pero no a tal grado del cual nosotros estamos abordando ahorita en este episodio y en el episodio pasado también. No conocíamos totalmente los impactos que esto iba a tener en nuestro país y también las consecuencias que van a seguir existiendo, porque no es solo que exploten y una vez, sino que, bueno, ahí se acabó. No, sino que vamos a tener repercusiones más adelante. Y la verdad que yo le invito a usted, quien nos está escuchando, como lo decía, viendo, a que se acerque y forme parte de esas acciones. Ya para ir cerrando, Oscar, nosotros hicimos una encuesta en redes sociales que le preguntamos a las personas y que dijimos que solo ese día íbamos a tener esa encuesta. Y sabes que nos sorprendió porque de las personas que respondieron, la mayoría decía que no conocía la ley. Y es precisamente eso lo que estamos abordando y lo que tú mencionabas hace un momento. Lea, infórmese, busque en qué consiste esa ley que han aprobado y pues creo que no hay mejor persona que nos pueda sacar su propia conclusión que uno mismo, ¿verdad? Acerca de un tema. Entonces, la verdad que sí es muy importante que nos informemos, que
leamos, investiguemos y también cuestionemos a nuestras autoridades del por qué quieren realizar ese tipo de proyectos. Y qué lástima, de verdad qué lástima que lo tengan pues en reserva esta información, porque tanto como a los medios de comunicación, a otras personas también que puedan estar interesadas en conocer aún más a profundidad esta ley, pues toda esta información está en reserva, la verdad. Es de verdad que sí denota mucho y deja mucho de qué hablar acerca de quienes nos están gobernando. Creo yo que debemos de ser ciudadanos que cuestionan a nuestro gobernante, ¿verdad? Entonces, Oscar, para quienes nos están escuchando y viendo, te dejo los micrófonos para que comentes algunas de las acciones que van a estar realizando ustedes, tanto como Mesa y como FESPAD, y que pues nos invites y los invites y las invites para que formen parte de ellas. Bueno, en principio quizás para este domingo convocarles, enfrente de la BINAES vamos a tener una actividad con jóvenes a las 8 de la mañana en resistencia y denuncia contra la ley general de minería metálica. Y también las campañas de recolección de firmas, ¿verdad? Sí. En las comunidades, ya estamos en las instituciones, también en estos eventos, que se acerquen y que hagamos en principio esta manifestación. Esto es para respaldar la legitimidad de la lucha, justamente. Sí. Así que invitarles en principio a esto y a otras acciones que se van a estar también convocando a través de FESPAD, a través de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Así que eso. Bueno, muchas gracias, Oscar. Y a usted, yo también le hago la invitación para que esté pendiente de las redes sociales de Colectivo Alejandría y Casa Francela. Vamos a estar publicando acerca de unas actividades que vamos a estar realizando. El próximo viernes lo invitamos a un cineforo que vamos a tener a partir de las 4 de la tarde en las instalaciones de Casa Francela. Y también pues le hacemos la invitación para el día domingo también, para que usted pueda acercarse a la BINAES y alzar la voz. ¿Por qué no? Exigir nuestro derecho a la salud, a la vida principalmente. Creo que es algo que todos, todas y todos nos compete. Y en este caso creo que es muy importante porque nuestros hermanos, nuestras hermanas se van a ver afectados en eso. Entonces hay que detenerlo. Entonces, de verdad, muchas gracias a quienes estuvieron pendientes de nuestras redes sociales y de este capítulo. Los esperamos a la próxima. Me despido y hasta la próxima.